Seguimos con Acción 10 en la mañana. Ahora vamos a conversar con uno de nuestros especialistas. Él es el ortopedista, el doctor René Urroz, y vamos a hablar sobre la trombosis. Hemos escuchado este término, pero ¿qué es lo que lo causa? ¿Esto se puede mejorar? ¿Se necesita en algún momento algún tipo de tratamiento? Ya él nos los va a indicar. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Sí. El tema de trombosis hace muchos años era como un tema propiedad de los cirujanos vasculares nada más. Sí. Sin embargo, ahora es un tema que involucra a muchas especialidades. Entre esos a nosotros, pues los cirujanos ortopédicos, porque la cirugía ortopédica y los traumas de nuestros pacientes son eventos muy severos. Sí. Y son eventos que causan daños en los tejidos muy grandes. Y una de las complicaciones que pueden ocurrir tanto por la cirugía ortopédica como por los grandes traumas en las extremidades son las trombosis, ¿ya? Y específicamente un evento que se llama tromboembolismo. Un evento al que todos los ortopedistas le tienen mucho respeto. Es un evento muy delicado con potencialidad de mortalidad. A lo mejor convendría explicar para nuestros amigos televidentes cómo funcionan las venas, cómo se genera este problema de los trombos. Y a lo mejor también conviene definir de manera muy sencilla qué es la trombosis. Sí. Vamos a ver, nuestro corazón lleva la sangre a todo el cuerpo, Sí. ¿verdad? Desde el centro del cuerpo hacia las extremidades. Pero nuestro corazón no puede retornarla. Y se necesita un mecanismo que pueda hacer que esta sangre retorne. Sí. Ese mecanismo es el funcionamiento muscular. Correcto. Cuando nos movemos, los músculos van apretando las venas y entonces va retornando la sangre hacia el centro, hacia el corazón nuevamente. Las arterias y las venas son un poquito diferentes. Digamos que las arterias son como unos tubos lisos, pero que tienen cierta musculatura y entonces por eso las arterias y el corazón empujan la sangre. Sí. Pero las venas actúan contra la gravedad. Y la sangre, al tratar de subir por gravedad, tendría que bajar de nuevo. Sí. Entonces miramos, como se miran en las figuritas ahí, que existen unas valvulitas. Unas válvulas que permiten que la sangre suba, pero no pueda bajar. Cuando estas válvulas están funcionando bien, pero Sí. cuando no funcionan bien, miramos esto. La sangre retrocede y se empieza a formar edema, inflamación, empiezan a engrosarse estas venas. Ahí vemos las valvulitas en la pantalla. Y cuando estas valvulitas funcionan bien, se cierran, pero cuando funcionan mal quedan un poquito abiertas. Sí. O la vena empieza a dilatarse, empieza a aumentar de calibre y la sangre sube, pero vuelve a retornar y eso se llama insuficiencia venosa. Normalmente va a ser en el sistema profundo. Nosotros tenemos dos sistemas venosos, llamamos uno superficial y otro profundo. Usualmente estos daños se van a ver más en el sistema profundo. Correcto. Pero ¿qué va a ocurrir en la vena cuando se va volviendo insuficiente? Que aparecen daños en las paredes de las venas. Esa capita interna se llama endotelio. Si el endotelio se daña, entonces se precipitan, se adhieren a él plaquetas y empieza a formarse el coágulo. Entonces una trombosis es la formación de un coágulo pegado en la pared de una vena que empieza a obstruir el calibre de la vena y que va a impedir la circulación correcta, como lo estamos viendo ahí en esa figurita. ¿Y eso cómo daña nuestro cuerpo, doctor? En este sentido, ya una vez que ya ha sucedido todo este proceso que usted nos explicaba y ya estamos padeciendo de esa trombosis, ¿qué daña? ¿Cuál es la complicación en nuestro cuerpo una vez que ya tenemos esa trombosis? Interesante.
El primer daño, el primer efecto que vamos a sufrir probablemente va a ser dolor. Ok. Pero paralelo a esto, vamos a estar teniendo hinchazón de los miembros. Oh. Puede haber un Como estilo poquito. retención de líquido, más o menos. Exactamente. Ok. Es decir, si la sangre no puede retornar, todo este volumen se va quedando abajo Wow. en los miembros. Pero esto puede ocurrir no solo en los miembros inferiores, Ujú. también en los miembros superiores. Ok. Y lo que pasa es que es más frecuente en los miembros inferiores. Ujú. Entonces vamos a tener aumento de volumen en el miembro que está afectado, Ujú. vamos a tener dolor, podemos tener algunas sensaciones un poquito raras, ¿ya? Entonces tiene Y tipo, la la trombosis tiene tipo, doctor. aparición de estas varices tremendas, Ok. este engrosamiento de estos tubos. Ahora, ¿dónde entramos los ortopedistas? Porque para nosotros los ortopedistas esto es un problema serio. Incluso cuando vamos a operar a alguien, prótesis de rodilla, prótesis de cadera, cirugía de tobillo, uno de los factores que nosotros valoramos es la presencia o no de insuficiencia vascular, de Ok. insuficiencia venosa profunda. Para nosotros es importante porque cuando estos coagulitos se van formando, algunos pueden ser crónicos. Voy a dar un ejemplo. Sí. Eh, Nosotros vamos manejando mal los triglicéridos, el colesterol y estas grasas se van adhiriendo a la pared de la vena, pero luego esta grasa se va cargando de calcio, Ujú. se va calcificando. A eso le llamamos ateromas. Y de ahí el término para la ateroesclerosis también. O sea, Va a se ocurrir en las desencadenan muchas otras arterias y en las enfermedades. venas, ¿verdad? Ujú. Entonces, esto va restando el calibre de ese tubo. Y encima de esa calcificación se empiezan a adherir plaquetas y ese coágulo. Cuando tenemos una fractura, por ejemplo, la formación de este coágulo depende más del daño del endotelio y ese coágulo es blando, Ok. no como el coágulo que es crónico, que es un poco más firme. Ujú. Pero este que es blando nos da problemas bien serios a los ortopedistas. Al ser blando, el flujo de sangre puede arrancar pequeños fragmentitos, puede liberar pequeños fragmentos de ese coágulo. Esos fragmentos se llaman émbolos Sí. y de ahí el término embolia. Ok. Si se me desprende un fragmentito pequeño de ese coágulo, un, un émbolo empieza a viajar. Y estos émbolos pueden ser tan pequeñitos como, por ejemplo, la cuarta parte de un granito de trigo. Y se me puede ir al pulmón, al cerebro, al corazón. Correcto. Entonces, cuando se nos va al pulmón, hablamos de tromboembolismo pulmonar. De ahí, este evento se ha convertido en un evento sumamente importante y problemático para los ortopedistas. Correcto. ¿Ya? Doctor, incluso Sí. cuando hay transfusiones de sangre, ¿se puede predisponer a una trombosis? ¿O no necesariamente? No, es muy raro. Correcto. Es muy raro. Normalmente la trombosis va a estar asociada a uno de estos tres factores. Correcto. Disminución de la velocidad de la circulación de la sangre, Sí. eso lo llamamos éstasis. Aumento de la coagulabilidad y daño del endotelio. Estas cosas las podemos ver en los grandes traumas. A eso se le llama triada de Virchow. Este Virchow fue un patólogo alemán que fue Sí. el que describió esta triada. Cuando estos tres factores se reúnen, o al menos uno de ellos, el riesgo de una trombosis es bien alto. Correcto. Entonces miramos, por ejemplo, acabo de conocer de un caso, por ejemplo, de una persona nicaragüense en un viaje a Europa que después de 6, 8 horas de viaje, por la disminución de la velocidad de circulación, Sí. se formó un trombo. Y llegó a donde tenía que llegar, bajó normal y estando en su chequeo de migración, se desmayó y cayó muerto. Wow. Eso es un tromboembolismo.
muerte súbita por un trombo que se formó por el tiempo de reposo que tuve en el avión. Por eso hay que visitar a los especialistas cualquier síndrome situación, muy ¿verdad? conocido, Doctor, síndrome del viajero. vamos a leer algunos mensajes de texto que nos Sí. hacen llegar a través de nuestra página en Facebook. Muy buenos días. Yo tengo eso, mi sangre es muy espesa. ¿Qué se puede hacer? Otra persona nos escribe una consulta. Tengo insuficiencia venosa según un examen Doppler que me hicieron. Doppler que me hicieron en las venas, estas se me inflaman, tengo ardor en las articulaciones, se me inflaman. ¿Qué me recomiendan? Nos dicen por acá. Muy buenos días a los dos, doctor. La trombosis, ¿por qué afecta más a los adultos mayores que a los jóvenes? ¿Será, doctor, algún joven menor de 25 años que le puede dar esa trombosis? Son tres cosas. Este fenómeno de insuficiencia venosa profunda puede dar en jóvenes y en adultos mayores. Sí. Raras veces en niños, pero puede dar en cualquier edad. Nosotros conocemos personas muy jóvenes, veintitantos años, sí, con problemas serios de sus venas. Ahora, es muy importante, si tenemos un diagnóstico de insuficiencia venosa, uno, mantenernos bien hidratados. Si usted no se hidrata bien, la sangre va a ser más viscosa. Segundo, si tiene un diagnóstico, utilice medias antivarices. Correcto. Hay de diferentes diseños, usted tiene que atender el tipo de diseño que le indica su especialista. Hay unas pequeñas, pero hay otras que son de miembro completo. Y con medida, doctor. Y con medidas. Hay que movilizarse, hay que hacer ejercicio, pero además en tu vida cotidiana, si tu trabajo te obliga a estar sentado mucho tiempo, levantarse periódicamente, cambiar de posiciones, mover las piernas. ¿Estar mucho tiempo sentado predispone a un trombo? Sí. ¿Estar mucho tiempo de pie en un mismo lugar? También. Entonces tenemos que cambiar posiciones, estimular el movimiento de nuestros músculos. Correcto. Si yo estoy sentado, puedo con solo un movimiento del pie estimular el movimiento de mis músculos. Si estoy de pie, puedo empinarme un poco y continuar trabajando. Si ya tiene un diagnóstico de un riesgo de trombo, probablemente lo van a poner con un anticoagulante o un antiagregante plaquetario. Correcto. Hay que seguirlo religiosamente. Y no automedicarse, muy importante lo que nos dicen nuestros especialistas. Y ante cualquier situación o aquella persona que ya pasó por una trombosis, doctor, ¿podría estar predispuesta a padecer, a tener otro episodio? Tiene un mayor riesgo. Estadísticamente, quien ya tuvo un evento trombótico, se dice que deja una memoria y que de la trombosis nadie se salva de un segundo evento. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahí vemos el número de teléfono en pantalla. Si quiere mayores detalles sobre este tema, el doctor René Urroz con muchísimo gusto le va a atender. Ahí vemos el número de teléfono. Gracias, doctor, por cada recomendación. Gracias. Creo que la salud es algo que nosotros día a día tenemos que estar consultando. Y la trombosis es bien seria y nos está persiguiendo por todos lados ahora. Bueno, hacemos de inmediato un traslado con Anduriña Ortiz.